Elecciones en la Argentina. Esta mañana a las 8 arrancó la veda electoral. Claro, tuvimos anteriormente el cierre de campaña de los dos candidatos que irán al balotaje desde las 8 de la mañana del próximo día domingo. Lluvia en la capital de la República Argentina, desde donde nos reporta novedades respecto a cómo están las cosas este viernes a la noche. Iván, buenas noches. Buenas noches, señor. Un saludo. Efectivamente, ya en plena veda electoral en Argentina, en donde ya se vienen estas horas previas a las elecciones, a la segunda vuelta electoral que se disputará este domingo desde las 8 de la mañana, en donde más de 35 millones de argentinos irán a las urnas para elegir entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei. El día de hoy hablamos con algunos compatriotas que se encuentran en este país y han mencionado que de alguna manera están preparados para lo que se viene, sea quien sea el candidato. Refieren que de hecho ya fue una decisión difícil y dura tener que dejar la tierra, y en largas décadas ya han vivido años de crisis económica en este país. Claro que esperan lo mejor para salir adelante, sin descartar en algunos casos incluso la posibilidad de tener que regresar a la tierra, que siempre es un sueño que está permanente, situación que puede verse obligada ante la situación política de este país. En el idioma guaraní, en el idioma en el que hablamos todos los paraguayos, ellos se expresaban. El día de hoy podemos escuchar lo que mencionan los compatriotas respecto a las elecciones del domingo. Momento con situación, porque ko agui ore roguera escape pirapire hina ñande gente fuera amo ñande valle beca uno y valle be y hermano ita ira oputa kwe peruana agui pirapire oye guera jala ore pirapire o nga ndo hawale este upeareje capaz estela o yupiante o imando a mí upeareje y gato jamasa ni puteo añete llega vei mamá bañane angiru fuera o llamo Paraguay bañane tan pona estebe. Pienso como paraguayo, así, nunca perder la esperanza. Tenemos esperanza del que sea electo, por lo menos nos mejore un poco la situación. Está difícil vivir con la hiperinflación. La verdad que nosotros los paraguayos nunca sabíamos de esta hiperinflación. Y acá sí, ya tuvimos varias hiperinflación. Ya tuvimos como 3 hiperinflación. Es como que ya nos acostumbramos a la hiperinflación. Mucha expectativa, incertidumbre para este domingo. Nosotros, los extranjeros que estamos acá, no votamos, pero estamos esperando, con mucha esperanza, estamos esperando estas elecciones que se decida de una vez, porque la inflación nos está matando, digamos, en el bolsillo, ¿no? Que siempre... Bueno, son entonces testimonios, expectativas de la gente y sobre todo de los paraguayos respecto a lo que vaya a ocurrir este próximo día domingo. Observadores electorales, están llegando, entendemos, delegaciones de la Organización de Estados Americanos, también veedores invitados probablemente de otros países. ¿Hay alguna información concreta acerca de cómo va a estar el control internacional acerca de lo que vaya a ocurrir en las elecciones, Mateo? Iván. Sí, desde distintas partes del mundo están llegando veedores electorales, incluidos representantes de nuestro país. Sabemos que se encuentra en Argentina el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, César Rosell. Algunos diputados, senadores de Paraguay también han viajado hasta Argentina para participar de estas elecciones como observadores y veedores, en algunos casos reforzando todo lo que tiene que ver con el control de estas elecciones, mencionando también que incluso el día de hoy desde La Libertad Avanza, el movimiento de Javier Milei, se han denunciado incluso posibles hechos de fraude, incluso han pedido mayor control en la zona fronteriza, en alusión directa a las fronteras que se tienen con nuestro país, ya que generalmente se ha registrado en elecciones anteriores que
paraguayos que residen en nuestro país cruzan la frontera principalmente por la vía fluvial, exclusivamente para votar en el día de las elecciones. Pero Iván, a ver, este no es un detalle a dejar de lado, hay que prestarle mucha atención. Todos sabemos que hay un tránsito fronterizo, lo que llamamos un tránsito vecinal en las distintas provincias con Paraguay. Este hecho fue, digamos, público en el sentido de decir que se tomaran medidas de control en la frontera. Vayamos hasta Misiones, por ejemplo, llegar hasta Formosa, aquí en toda esta zona. ¿Qué es lo que se dijo concretamente? Sí, se ha emitido un documento firmado por los representantes de La Libertad Avanza, en donde se instaba a las autoridades encargadas del control de la seguridad a reforzar los controles en los puestos fronterizos, claro. Principalmente por la vía fluvial, ya que existen registros fílmicos incluso de cruce de extranjeros, específicamente paraguayos, para votar en el día de las elecciones. Bueno, y finalmente, un tema preocupante para los paraguayos, la inflación. Las remesas que ya no rinden prácticamente nada por este tema, pero sobre todo la posibilidad de que en caso de una victoria del candidato libertario, por ejemplo, se comiencen a limitar atenciones a la salud pública de los extranjeros y particularmente de los paraguayos, Iván. Sí, es una de las preocupaciones. De hecho, cuando conversamos con los porteños, con los argentinos, todos hablan de que la situación económica es la que va a mover el voto el día domingo, y principalmente los compatriotas también hablan de esa hiperinflación que afecta el envío de remesas a nuestro país. Ustedes escuchaban que uno de nuestros entrevistados hacía alusión a aquello, es lo que se mencionaba. También lo que tiene que ver con el acceso a la salud pública, a la educación, es una preocupación que tienen los paraguayos. Hoy hemos entrevistado a una enfermera que ha trabajado durante 31 años en el Hospital Garrahan, que es el principal centro asistencial que recibe a niños y entre ellos a muchos compatriotas. Ella se ha convertido a lo largo de su trayectoria en ese nexo aquí en Argentina con quienes viajan desde nuestro país en busca de salud pública que no encontraron en Paraguay, y ella también se mostraba muy preocupada ante la posibilidad de que ese derecho se pierda, ya sea para los habitantes o los extranjeros que llegan hasta este país en busca de esa atención, de esa oportunidad. Se trata de Marisa Valiente, esta enfermera jubilada paraguaya. Hablábamos con ella, esto es lo que decía. Y necesitamos que la gente deje de emigrar, porque dejan todo atrás. Vienen con una mano atrás y otra adelante. Si un padre tiene que cruzar un desierto a pie o nadar, lo van a hacer por su hijo, porque es lo único que tiene. Y lo más lamentable es que a veces no saben aprovechar lo que uno le puede brindar. En la actualidad la Argentina se ha sacado una disposición, un decreto, que no va a ser más gratuito, sino que hay que pagar. ¿Y cuánto sale un trasplante hepático? ¿A cuánto le va a poder pagar el ministerio? ¿A 1, 2, 3 y el resto? ¿Qué va a pasar con nuestros niños? Entonces, desde el 2005 que vengo peleando para poder hacer. Los profesionales de acá están totalmente abiertos para poder ir a entrenar a nuestra gente. Iván, también tuviste oportunidad de conversar con periodistas, colegas de la Argentina, incluso una de las personas con quien estuviste estuvo en Paraguay cubriendo las elecciones, y es muy interesante algunas diferencias que ella pudo captar y pudo expresar también en cuanto a elecciones en Argentina, elecciones en Paraguay, por ejemplo el entintado del dedo, ellos comienzan más tarde, ese tipo de cosas.
Así es, se trata de Carolina Amoroso, quien ha estado en abril cubriendo las elecciones generales de nuestro país, y ella hacía esta diferenciación. Aquí no se entintan los dedos, no hay una papeleta en la que hay que marcar o no es un voto con una urna electrónica como tuvimos nosotros en las elecciones pasadas. Aquí se tiene que votar en afirmativo por uno de los candidatos y se introduce exclusivamente la boleta con la foto del candidato al que se le da la votación. Un voto puede marcar la diferencia, no hay un sistema TREP que nos actualiza desde el primer minuto en que se cierran los locales de votación y inicia el conteo. Hay que esperar que se llegue a un porcentaje estimativo de más del 90% para tener un panorama un poco claro respecto al resultado, por lo que hablan de que la noche del domingo probablemente va a ser un tanto larga. Carolina Amoroso nos daba su análisis respecto a estas elecciones, podemos escucharla. Cuando esperamos ya poder escuchar a la periodista colega, recordando también, Iván, que el lunes es feriado en Argentina. Sí, el lunes es feriado, por eso esta vez la reacción de los mercados de la que tanto suelen hablar los analistas, los periodistas, pueda demorar un día más, el primer día hábil de la semana, que será el martes. Este es un tema no menor porque el día después de las elecciones lo primero que miran los argentinos es la tabla de la cotización, si se dispara el dólar oficial, el dólar blue, cómo siguen los precios en el supermercado. De acuerdo a quién sea electo, probablemente esto va a tener una reacción diferente, por lo que esta vez probablemente eso no se va a notar aún el lunes, sino el día martes, que será el primer día hábil de la próxima semana. Escuchamos ahora sí lo que decía Carolina Amoroso, colega de Argentina, quien estuvo en las elecciones de Paraguay, y otros colegas también. Hay algo que ha pasado aquí que es un enfrentamiento entre miedos, ¿no? La condensación de las estrategias de campaña podría definirse así, ¿no? Una puja por campañas del miedo, el miedo a la continuidad en este escenario de degradación de las condiciones de vida por la frágil situación económica, ¿no? En ese sentido, allí apunta la campaña de Milei, y el miedo sembrado desde la campaña de Massa, que en esto han sido casi quirúrgicos, ¿no? La campaña del miedo tiene que ver con que justamente Milei sea una amenaza contra el sistema y sea una amenaza para los derechos existentes en la Argentina. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué derechos? No, hay muchísima gente que en la Argentina hoy no está pudiendo sobrevivir por la situación económica apremiante y no está viendo que los derechos fundamentales sean garantizados justamente porque se está quedando afuera, ¿no? Se está quedando afuera de una vida posible y de una perspectiva de futuro. Habrá que ver y seguir muy de cerca qué es lo que puede pasar con el Mercosur, principalmente en caso que Massa o Milei llegue a la presidencia, y qué puede pasar también con proyectos y negociaciones como por ejemplo el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, el acuerdo de libre comercio. Sea el presidente que sea que tengamos a partir del domingo, se va a reconfigurar la relación entre la Argentina y los socios aquí en América Latina, y obviamente también con los socios a nivel global. Iván, en esta cobertura un panorama completo, no solamente desde la perspectiva de aquellos que hacen periodismo, análisis político en la Argentina, la gente en la calle, los paraguayos, por supuesto también involucrados de alguna manera en estas elecciones. Mañana te esperamos muy temprano, La Lupa, a través de Telefuturo, en vivo, en directo desde Buenos Aires, para traernos muchísima más información, por supuesto, y muy de cerca con la comunidad de paraguayos ahí en Argentina, señor. Así será, estaremos desde temprano mañana en La Lupa y también en todos los demás espacios de Telefuturo, NPI, Radio Monumental, el diario Última Hora, que forman parte de esta gran cobertura con miras a las elecciones que se celebrarán este domingo. Por supuesto, estaremos informando también minuto a minuto desde la apertura de las mesas de votación, la votación de los candidatos y por supuesto los resultados y las reacciones del día domingo y el día lunes. Gracias, Iván, muy amable. Iván Páez, en vivo, en directo desde Buenos Aires, desde Argentina, con la información de las elecciones.